Jerusalén, año 34 después de Cristo. Las piedras volaban por el aire como pájaros de muerte. 1, 2, 10, cientos. El sonido era horrible, roca contra carne, huesos rompiéndose, gritos ahogándose en sangre. Esteban cayó de rodillas, su rostro ensangrentado, sus ojos mirando al cielo, y en medio del dolor sonreía. «Señor Jesús, recibe mi espíritu», gritó con su último aliento. «No les tomes en cuenta este pecado». Y murió. En la multitud un hombre joven observaba. 30 años, barba negra, ojos brillantes de fanatismo, túnica de fariseo, educación perfecta, ciudadano romano por nacimiento. Su nombre era Saulo de Tarso, y sostenía los mantos de los que apedreaban. «Bien hecho», dijo cuando todo terminó. Su voz era fría, sin emoción. «Uno menos de esos blasfemos». Los hombres a su alrededor asintieron, sudorosos, respirando pesado, manos manchadas de sangre, pero satisfechos. Habían cumplido la ley, habían protegido la fe de sus padres. Saulo miró el cuerpo destrozado de Esteban. No sintió nada, ni culpa, ni duda, solo certeza absoluta. Estos seguidores del Nazareno crucificado eran una plaga, una herejía que amenazaba todo lo sagrado. Y él los destruiría, uno por uno. Saulo había nacido en Tarso, ciudad cosmopolita en la costa de Asia Menor. Su padre era fariseo estricto, rico, respetado, con ciudadanía romana, un privilegio raro para un judío. Saulo creció con dos mundos, la Torá en una mano, la cultura griega en la otra. Pero su corazón era completamente judío. A los 13 años fue enviado a Jerusalén. Estudió bajo Gamaliel, el rabino más respetado de su generación. Aprendió la ley, cada letra, cada palabra, cada interpretación. Era brillante, el mejor estudiante, destinado a la grandeza. «Serás un gran defensor de la fe», le dijo Gamaliel. «Dios te ha dado una mente excepcional». Saulo lo creyó. Y cuando estos cristianos comenzaron a crecer, cuando empezaron a predicar que un crucificado era el Mesías, Saulo supo cuál era su propósito: destruirlos uno por uno. Los meses después de la muerte de Esteban fueron brutales. Saulo se convirtió en el terror de los cristianos en Jerusalén. Casa por casa, calle por calle, los cazaba como animales. «Saulo viene», susurraban las madres a sus hijos, «escóndanse». Pero no había dónde esconderse. Entraba en las casas a medianoche, arrestaba a hombres, mujeres, ancianos, los arrastraba ante el Sanedrín. Muchos terminaban en prisión, algunos eran azotados, otros apedreados. Y Saulo supervisaba todo con ojos fríos. «¿Crees que Jesús de Nazaret es el Mesías?», preguntaba a cada prisionero. Si respondían sí, la sentencia era clara. Pedro y Juan lograron escapar, huyeron de Jerusalén, la iglesia se dispersó. Pero eso no detuvo a Saulo. Si no podía atraparlos aquí, los perseguiría a donde fueran. Fue ante el sumo sacerdote. «Damasco», dijo, «he oído que muchos cristianos huyeron allá. Dame cartas de autoridad, iré y los traeré encadenados». El sumo sacerdote sonrió.
Este joven fariseo era útil, fanático, implacable, exactamente lo que necesitaban. «Ve», dijo, entregándole los documentos, «limpia Damasco de esta herejía». Saulo salió de Jerusalén con un grupo de hombres. El viaje a Damasco tomaba 6 días, 6 días de caminar bajo el sol del desierto, 6 días de planear arrestos, 6 días de certeza absoluta. No sabía que nunca llegaría como el hombre que partió. Hablaban mientras caminaban. Sus compañeros eran como él, fariseos, celosos, convencidos. «¿Cuántos crees que hay en Damasco?», preguntó uno. «No importa», respondió Saulo, «los encontraremos a todos. Y si resisten, entonces morirán». No había duda en su voz, ninguna. Había visto demasiados de estos cristianos morir. Había visto su paz extraña ante la muerte, sus oraciones por sus verdugos, su negativa a renunciar a su fe. Lo enfurecía. ¿Cómo podían ser tan ciegos? ¿Cómo podían creer que un criminal crucificado era el Hijo de Dios? Imposible, blasfemo, loco. La Tora era clara: maldito todo el que cuelga de un madero. Jesús había colgado de una cruz, por lo tanto, era maldito, simple, lógico, irrefutable. ¿Por qué estos tontos no lo veían? El 5.º día de viaje, el paisaje cambió. Las colinas se volvieron más verdes, agua fluía en arroyos. Damasco estaba cerca. Saulo podía sentirlo. Pronto comenzaría su trabajo. «Mañana al mediodía llegaremos», dijo a sus hombres. «Descansen bien esta noche. Mañana será largo». Durmieron bajo las estrellas. Saulo no podía dormir. Su mente giraba, planes, estrategias, nombres de cristianos conocidos en Damasco. Los arrestaría primero, los usaría para encontrar a otros. Finalmente se durmió. Soñó con Esteban, con su rostro ensangrentado, con sus últimas palabras: «No les tomes en cuenta este pecado». Saulo se despertó sudando, sacudió la cabeza. Tonterías, solo un sueño. El 6.º día amaneció brillante. El sol era una bola de fuego en el cielo sin nubes. El calor era intenso. Pero Saulo apenas lo notaba. Damasco estaba a solo unas horas. Caminaban por el camino polvoriento. Sus sandalias levantaban nubes de tierra. El sudor corría por sus rostros, pero el ritmo era constante, implacable, como Saulo mismo. Era casi mediodía cuando sucedió. Una luz, no del sol, algo diferente, más brillante, imposiblemente brillante, como si todas las estrellas del universo hubieran explotado al mismo tiempo. Saulo cayó al suelo. Sus compañeros gritaron, se cubrieron los ojos. La luz era cegadora, dolorosa, sobrenatural. Y entonces, una voz: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La voz resonó, no solo en sus oídos, en todo su ser, en cada fibra de su existencia, poderosa, antigua, llena de autoridad imposible. Saulo estaba postrado en el suelo, su rostro en el polvo. Terror absoluto lo paralizaba. Sus manos temblaban, su corazón latía como si fuera a explotar. ¿Quién eres, Señor?», logró susurrar. La respuesta cambió todo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». El mundo de Saulo se detuvo. Jesús, el Nazareno, el crucificado, el que él había llamado blasfemo, impostor, maldito.
Estaba vivo, hablando desde el cielo. Es duro para ti dar coces contra el aguijón, continuó la voz. Saulo entendió. Había estado luchando contra Dios mismo. Cada arresto, cada golpe, cada muerte, no estaba defendiendo la fe, la estaba atacando. Levántate, ordenó Jesús. Entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. La luz desapareció, tan súbitamente como había venido. Saulo yacía en el suelo, respirando pesado. Su mente giraba. Imposible. Todo era imposible. Pero había pasado. Era real. Se levantó lentamente. Abrió los ojos. Oscuridad. No podía ver nada. La luz lo había cegado. El mundo era negro, completo, total. Saulo, sus compañeros lo rodearon. ¿Qué pasó? Vimos la luz, oímos un sonido, pero no entendimos las palabras. Llévenme a Damasco, susurró Saulo. Su voz era diferente, quebrada. No puedo ver. Lo llevaron como a un niño, de la mano, paso a paso. El terror de los cristianos ahora era un hombre ciego y tembloroso. Entraron en Damasco. La ciudad bullía de vida. Mercados, voces, sonidos que Saulo oía, pero no podía ver. Lo llevaron a una casa en la calle llamada Derecha. Pertenecía a un hombre llamado Judas, un judío simpatizante. Lo dejaron en una habitación pequeña. Y Saulo se quedó solo. 3 días, 3 noches en oscuridad absoluta. No comió, no bebió, solo oró. Pero ahora sus oraciones eran diferentes. Ya no eran las oraciones mecánicas del fariseo, eran gritos desesperados del alma destrozada. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Cada rostro que había arrestado volvía a su mente, cada hombre que había golpeado, cada mujer que había arrastrado de su hogar, cada niño que había dejado huérfano. Esteban, su rostro ensangrentado, su sonrisa en medio del dolor, sus últimas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Saulo lloró, lágrimas que no había llorado en años, décadas. Toda su vida de certeza absoluta se había derrumbado en un instante. Todo lo que creía saber era mentira. Jesús estaba vivo, era el Mesías, y Saulo lo había perseguido al Hijo de Dios. Perdóname, susurraba una y otra vez. Perdóname, perdóname. En la oscuridad de su ceguera, algo comenzaba a nacer. No podía verlo todavía, pero lo sentía. Un cambio, una transformación. El viejo Saulo estaba muriendo y algo nuevo estaba naciendo en su lugar. Dios le había hablado. Dios le había mostrado la verdad. Ahora Saulo tenía que decidir qué haría con esa verdad. La respuesta llegaba lentamente, entre lágrimas, entre oraciones, entre el silencio de 3 días sin comida ni agua. Si Jesús lo había detenido, si Jesús le había hablado, entonces había un propósito, un plan, una razón. Saulo esperó en la oscuridad y oró por luz. Lo llevaron como a un niño, de la mano, paso a paso.
El terror de los cristianos ahora era un hombre ciego y tembloroso. Entraron en Damasco, lo dejaron en una casa en la calle llamada Derecha, y Saulo se quedó solo. 3 días, 3 noches, en oscuridad absoluta. No comió, no bebió, solo oró. Pero ahora sus oraciones eran diferentes. Ya no eran las oraciones mecánicas del fariseo. Eran gritos desesperados del alma destrozada. ¿Qué he hecho? Cada rostro que había restado volvía a su mente. Cada hombre golpeado, cada mujer arrastrada de su hogar. Esteban, su rostro ensangrentado, su sonrisa en medio del dolor. Saulo lloró, lágrimas que no había llorado en décadas. Su vida de certeza absoluta se había derrumbado. Todo lo que creía saber era mentira. Jesús estaba vivo, era el Mesías, y Saulo lo había perseguido. Perdóname, susurraba, perdóname. El tercer día Dios habló a un discípulo llamado Ananías. Ve a la calle derecha, busca a Saulo de Tarso, está orando. Ananías sintió terror. Saulo era conocido, temido. Señor, he oído cuántos males ha hecho. Ve, instrumento escogido me es este. Ananías obedeció. Llegó temblando a la casa. Hermano Saulo, dijo suavemente. Ananías extendió sus manos, las puso sobre los ojos ciegos. Como escamas cayeron. La oscuridad se rompió, la luz regresó. Saulo podía ver, pero no solo físicamente, veía la verdad, su propósito. Bautízame, dijo, ahora. Fueron a donde había agua, y allí, en Damasco, fue sumergido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no era Saulo el perseguidor, era Pablo, apóstol de Jesucristo. Las sinagogas de Damasco estaban llenas ese sábado, hombres con sus mejores túnicas. El rabino comenzaba la lectura, y entonces entró Pablo. Los murmullos explotaron. ¿Es él? ¿Saulo? ¿El perseguidor? Pablo caminó al frente. Hermanos, he venido a hablarles de Jesús de Nazaret. Shock instantáneo, bocas abiertas. Jesús es el Hijo de Dios, continuó. Él es el Mesías prometido. Murió por nuestros pecados, resucitó. Yo lo vi en el camino. Todo lo que creía era mentira. ¡Blasfemo!, gritó alguien. Pablo predicó durante 1 hora, citaba escrituras, Isaías, Daniel, los Salmos, todo apuntaba a Jesús. ¿No lo ven? Está todo ahí. Nacería de virgen, en Belén, sufriría, moriría, resucitaría. Jesús cumplió todo. Los fariseos se levantaron furiosos. ¿Saulo predicando herejía? Ya no soy Saulo, soy Pablo, y predico la verdad. Lo echaron de la sinagoga, lo arrastraron, lo tiraron a la calle. Pablo se levantó sonriendo, su primer rechazo por el nombre de Jesús. Los cristianos de Damasco no sabían qué pensar. ¿Era trampa? Pero Ananías los convenció. El cambio es real. Pablo predicaba sin parar, en calles, en plazas. Algunos creían.
Los judíos planearon matarlo, pusieron guardias en las puertas. Los cristianos escucharon el plan. Una noche, en una canasta, lo bajaron por la muralla. Pablo escapó en la oscuridad, miró atrás a Damasco, la ciudad donde todo había cambiado. Esta era su vida ahora: predicar, escapar, predicar más. Los años siguientes fueron un torbellino. Pablo viajó como ningún hombre antes. 3 grandes viajes, miles de kilómetros, a pie, en barco, a través de montañas, desiertos, mares tormentosos. El primer viaje con Bernabé, Chipre, Asia Menor, fundando iglesias, predicando a judíos y gentiles. En Listra casi lo matan, lo apedrearon, lo dejaron por muerto, pero se levantó y continuó. «¿Por qué no te detienes?», le preguntó Bernabé. «Casi mueres». «Ya morí una vez», respondió Pablo, «en el camino a Damasco. Esta vida es prestada, y la usaré toda para él». El segundo viaje fue más lejos: Macedonia, Grecia, Atenas, Corinto, Filipos. En cada ciudad la misma historia. Predicaba en la sinagoga. Algunos creían, la mayoría se enfurecía. Lo golpeaban, lo arrestaban, lo echaban. En Filipos lo azotaron brutalmente, a él y a Silas. Los tiraron en la prisión más profunda, pies en el cepo, espalda sangrando. Pero a medianoche cantaban himnos. Un terremoto abrió las puertas. El carcelero casi se suicida. Pablo lo detuvo. «Estamos todos aquí». El carcelero se arrodilló. «¿Qué debo hacer para ser salvo?». «Cree en el Señor Jesús», respondió Pablo, «y serás salvo tú y tu casa». Esa noche el carcelero y toda su familia fueron bautizados. Otro milagro, otra victoria. En Corinto, Pablo se quedó 1 año y medio. Trabajaba haciendo tiendas de día, predicaba de noche. La iglesia creció, cientos creyeron, judíos y gentiles juntos, algo imposible antes. Pero siempre había problemas, siempre, en cada ciudad: celos, división, falsas doctrinas. Pablo escribía cartas, largas, detalladas, corrigiendo errores, explicando teología, animando a los débiles. «La gracia de Dios», escribió una y otra vez, «no por obras, no por ley, por gracia mediante la fe. Es un regalo, no lo pueden ganar». Era radical. Los judíos decían que la ley era necesaria. Pablo decía que Cristo era suficiente. Los gentiles no necesitaban circuncisión, no necesitaban seguir las tradiciones judías, solo necesitaban fe. «En Cristo no hay judío ni griego», escribió, «no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos son uno en Cristo Jesús». Palabras revolucionarias, peligrosas, que cambiarían el mundo. El tercer viaje fue el más largo, 3 años en Éfeso. La ciudad temblaba bajo su predicación. Brujos quemaban sus libros de magia, miles de dracmas en humo. Los plateros que hacían ídolos perdían dinero, causaron un motín. «Grande es Diana de los Efesios», gritaba la multitud. Miles en el teatro querían matar a Pablo, pero sus amigos lo escondieron. Escapó de nuevo. Siempre escapando, siempre predicando. 5 veces azotado por los judíos, 39 latigazos cada vez. 3 veces golpeado con varas, 1 vez apedreado. 3 naufragios, 1 día y 1 noche en el mar. «He estado en peligro», escribió después, «en ríos, con ladrones, de mi propia nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, con falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en vigilias, con hambre y sed, con frío y desnudez».
pero nunca se detuvo, nunca. Jerusalén, año 57 después de Cristo. Pablo había vuelto. Sabía que era peligroso. Todos se lo dijeron. No vayas, te matarán. Pero él fue de todas formas. Estoy listo, dijo, no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. En el templo, los judíos de Asia lo reconocieron. «Este es el hombre», gritaron, «el que enseña contra nuestro pueblo, contra la ley, contra este lugar». La multitud explotó. Agarraron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo, comenzaron a golpearlo. Puños, pies, piedras, lo habrían matado allí. Pero los soldados romanos llegaron. El comandante arrestó a Pablo, lo salvó de la turba, pero ahora era prisionero. «Soy ciudadano romano», dijo Pablo cuando iban a azotarlo. El comandante se detuvo. Eso cambiaba todo. Ciudadanos romanos no podían ser azotados sin juicio. Lo llevaron ante el Sanedrín, después ante el gobernador Félix, luego ante Festo. Pablo predicaba en cada oportunidad, a jueces, a gobernadores, a reyes. El rey Agripa lo escuchó y dijo, «Por poco me persuades a ser cristiano». «Quisiera que no solo tú», respondió Pablo, «sino todos los que me escuchan hoy fueran como yo, excepto por estas cadenas». Finalmente apeló a César. Era su derecho como ciudadano romano, y Festo no tuvo opción. «A César has apelado, a César irás». El viaje a Roma fue pesadilla, tormenta tras tormenta. El barco se destrozó en Malta, pero Pablo sobrevivió, como siempre. Una serpiente venenosa lo mordió. La gente esperó que muriera. No pasó nada. Lo llamaron Dios. «No soy Dios», les dijo, «pero conozco al Dios verdadero. Déjenme hablarles de él». Incluso naufragado en una isla, predicaba. Finalmente llegó a Roma, la ciudad más grande del mundo, el corazón del imperio. Lo pusieron bajo arresto domiciliario, cadena en una muñeca, soldado romano en la otra, pero podía recibir visitas. Y lo hizo, día tras día. Cristianos venían, curiosos venían. Pablo predicaba a todos. La iglesia en Roma creció. Incluso algunos de la guardia pretoriana creyeron. Y escribía, carta tras carta, a las iglesias que había fundado: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, palabras que vivirían para siempre. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 años en Roma, predicando, escribiendo, esperando juicio. Algunos dicen que fue liberado, que viajó más, España quizás, pero eventualmente fue arrestado de nuevo. Esta vez no hubo apelación, no hubo escape. Nerón era emperador ahora. Loco, cruel, quemaba cristianos como antorchas, los echaba a leones, los crucificaba. Pablo fue llevado a la prisión mamertina, oscura, fría, húmeda. Allí escribió su última carta a Timoteo, su hijo en la fe. «El tiempo de mi partida ha llegado», escribió con mano temblorosa. «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia». No había miedo en sus palabras, solo paz. Roma, año 67 después de Cristo. Camino a Ostia, 3 millas fuera de la ciudad.
un lugar llamado Aquae Salvia. Ejecuciones. Pablo fue llevado allí encadenado, viejo ahora, 60 y tantos, barba gris, espalda marcada por incontables azotes, pero ojos brillantes, vivos, llenos de esperanza. Lo hicieron arrodillarse. Como ciudadano romano no sería crucificado. La espada, decapitación, rápida, misericordiosa. El verdugo se paró detrás, espada levantada. Pablo cerró los ojos. Una última oración, una última sonrisa. El acero cayó, y Pablo entró en la presencia de aquel que había visto en el camino a Damasco 30 años atrás. La persecución había terminado. La carrera estaba completa. La fe guardada. La leyenda dice que su cabeza rebotó 3 veces, y en cada lugar brotó agua, 3 fuentes que aún fluyen hoy. Otros dicen que leche en lugar de sangre salió de su cuello, simbolizando pureza. Historias, leyendas, pero la verdad es más poderosa. Pablo había cambiado el mundo. 13 libros del Nuevo Testamento llevan su nombre. Fundó docenas de iglesias, predicó a miles, transformó el cristianismo de una secta judía a una religión mundial. Su tumba está en Roma, Basílica de San Pablo Extramuros, una de las más grandes iglesias del mundo. Emperadores, papas, millones han visitado. La inscripción dice simplemente: Paulo, apóstolo, mart. Pablo, apóstol y mártir. Su legado vive en cada iglesia, en cada sermón sobre gracia, en cada creyente que entiende que la salvación es regalo, no recompensa. Pablo lo predicó primero, Pablo lo vivió, Pablo murió por ello. El perseguidor convertido en el predicador más grande de la historia. La prueba viviente de que nadie está más allá del alcance de Dios.